En la primavera de 1834, en algún lugar de las colinas del centro de Veracruz, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las profundidades del mal humano. 7 niños, de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, fueron encontrados encadenados en un sótano bajo lo que parecía ser una hacienda ordinaria. Los niños no se parecían entre sí, hablaban diferentes idiomas y, al ser interrogados, solo podían susurrar un nombre entre lágrimas: Mamá Elena. El informe del alguacil local, enterrado durante más de un siglo en los archivos del municipio de Jalapa, describía escenas tan perturbadoras que 3 de los oficiales investigadores renunciaron a su cargo en una semana. Lo que hace que este caso sea verdaderamente espeluznante no es solo el horror de lo que se encontró, sino la escalofriante constatación de que Elena de la Vega había estado operando su retorcida empresa durante más de 2 décadas sin ser detectada. Los niños la llamaban madre, pero la verdad detrás de ese título resultaría mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. Antes de continuar con la historia de la familia de la Vega y sus inconfesables secretos, quiero pedirte algo importante. Este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a confrontar los capítulos más oscuros de la historia de México. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de la gente. Entiendes que algunas verdades son demasiado horribles para ignorarlas, sin importar cuánto nos perturben. Así que, presiona ese botón de suscribirse y únete a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios. Y dime en los comentarios, ¿desde qué estado nos estás escuchando? ¿Eres lo suficientemente valiente para escuchar historias como esta de tu propia tierra? La pregunta que atormentó a los investigadores de entonces, y sigue desconcertando a los historiadores de hoy, es cómo una operación tan masiva pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo en una comunidad rural tan unida. El Veracruz de 1834 era una tierra atrapada entre 2 mundos. El viejo sistema de haciendas todavía dominaba el paisaje social, mientras que los susurros del cambio industrial llegaban desde el norte. En este entorno, la pequeña comunidad agrícola de El Naranjal, un conjunto de quizás 50 familias repartidas por las suaves laderas del municipio, representaba el típico asentamiento rural mexicano de la época. La mayoría de los residentes cultivaban caña de azúcar o café, comerciaban en la tienda de abarrotes de los Hernández y se reunían para eventos sociales en la escuela de una sola aula que también funcionaba como salón de reuniones comunitario. La propiedad de los de la Vega se encontraba en las afueras de esta comunidad, una modesta casona de madera de 2 pisos rodeada por casi 80 hectáreas de tierra agrícola de primera calidad. Para cualquier viajero que pasara por el polvoriento camino que conectaba el Naranjal con Xalapa, la hacienda de los de la Vega parecía completamente ordinaria. La casa en sí, construida en el estilo neoclásico popular durante la década de 1810, presentaba un revestimiento de madera pintado de blanco y un porche envolvente, típico de la arquitectura de la región. Un granero rojo se erigía a unos 50 metros detrás de la casa, con un gallinero y un ahumadero completando el típico diseño de una hacienda. Lo que hacía única a la propiedad de los de la Vega no era visible desde el camino. Ernesto de la Vega, quien había comprado la tierra en 1809 con dinero heredado de la fortuna cafetalera de su padre, había dedicado un esfuerzo considerable a expandir el sótano de la casa. Mientras que la mayoría de las casas de la época en Veracruz tenían simples sótanos para almacenar alimentos, el sótano de los de la Vega se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba. Los artesanos locales recordaban haber sido contratados para varios proyectos de excavación a lo largo de las décadas de 1810 y 1820, aunque ninguno había visto el trabajo terminado. Ernesto pagaba bien y en efectivo, pidiendo solo que los trabajadores se concentraran en sus secciones asignadas en lugar del proyecto en general. Elena de la Vega, la esposa de Ernesto, había llegado a El Naranjal en 1811 como una novia de 22 años. Los vecinos la recordaban como una mujer atractiva con cabello oscuro y una voz inusualmente suave. Vestía de manera sencilla pero pulcra. Asistía a los servicios de la iglesia metodista cuando la salud se lo permitía y mantenía una reputación de obras de caridad. Cuando se le preguntaba sobre contribuir a causas comunitarias, Elena inevitablemente explicaba que ella y Ernesto
ya estaban cuidando a varios niños huérfanos de su familia en Puebla. El arreglo, explicaba, era temporal, solo hasta que se pudieran encontrar hogares permanentes adecuados. Esta explicación satisfacía la curiosidad de la comunidad sobre los ocasionales avistamientos de niños alrededor de la propiedad de los de la Vega. La señora Hernández, en la tienda de abarrotes, a veces veía un rostro joven asomándose desde el carruaje de los de la Vega cuando Elena venía al pueblo por provisiones. Los niños nunca hablaban, pero Elena explicaba que eran tímidos, traumatizados por la pérdida de sus padres, y que necesitaban tiempo para adaptarse a sus nuevas circunstancias. La comunidad, familiarizada con la tragedia de los niños huérfanos en una era de altas tasas de mortalidad, aceptaba estas explicaciones sin cuestionar. Tomás Hernández, que dirigía la tienda de abarrotes, recordaría más tarde que Elena de la Vega era una de sus clientas más confiables. Cada 2 semanas llegaba con una lista detallada y suficiente dinero en efectivo para comprar cantidades sustanciales de alimentos básicos: harina, maíz molido, sal, carne de cerdo, piloncillo y otros productos básicos. Las cantidades parecían grandes para una pareja sin hijos, pero cuando Tomás lo mencionó, Elena le recordó sobre los niños huérfanos. También compraba cantidades inusuales de medicinas básicas, explicando que los niños de circunstancias pobres a menudo llegaban con diversas dolencias que requerían tratamiento. La hacienda de los de la Vega operaba con un horario que desconcertaba a algunos vecinos. Mientras que la mayoría de las familias campesinas se levantaban con el sol y trabajaban hasta el anochecer, la actividad en la propiedad de los de la Vega a menudo continuaba hasta bien entrada la noche. Se podían ver luces en las ventanas de la casona a horas inusuales, y el sonido de martillazos o trabajos de construcción a veces resonaba en los campos durante la noche. Cuando se les preguntaba sobre estas actividades, Ernesto explicaba que estaba haciendo mejoras para acomodar al creciente número de niños a su cargo. El doctor Marcos Velasco, el médico itinerante que servía a la zona de El Naranjal, recordaba haber sido llamado a la hacienda de los de la Vega en varias ocasiones durante la década de 1820 y principios de la de 1830. Cada vez se le decía que uno de los niños huérfanos se había enfermado y necesitaba atención médica. Sin embargo, al doctor Velasco nunca se le permitió examinar a los niños directamente. En cambio, Elena describía los síntomas y solicitaba medicamentos específicos. Cuando el médico insistía en ver a sus pacientes, Elena explicaba que los niños estaban demasiado asustados de los extraños, demasiado traumatizados por sus experiencias para permitir el examen de hombres desconocidos. El engaño fue tan completo que incluso el pastor local, el reverendo Samuel Morales, creía en la obra de caridad de la familia de la Vega. Durante sus visitas ocasionales a la hacienda, el reverendo Morales elogiaba a Elena y Ernesto por su compasión cristiana al cuidar de tantos niños desafortunados. Se ofreció a ayudar a encontrar hogares permanentes para los huérfanos, pero Elena siempre explicaba que ya estaba en correspondencia con parientes en Puebla, que eventualmente se llevarían a los niños. El proceso, le aseguraba, simplemente requería paciencia y un arreglo cuidadoso. Lo que ninguno de los miembros de la comunidad se dio cuenta fue que Elena de la Vega había estado perfeccionando su engaño durante más de 2 décadas. Los niños huérfanos no eran residentes temporales que esperaban ser colocados con familias amorosas. Eran prisioneros, comprados, secuestrados o atraídos desde sus familias a través de múltiples estados, mantenidos en condiciones que harían llorar de horror a los criminales más endurecidos. El descubrimiento que expondría los horribles secretos de la familia de la Vega comenzó con una serie de incidentes aparentemente no relacionados en los primeros meses de 1834. Febrero había sido inusualmente duro, con temperaturas que bajaron muy por debajo de cero durante semanas. El amargo frío que azotó Veracruz ese invierno resultaría ser tanto una bendición como una maldición para los 47 niños atrapados bajo la casona de los de la Vega. El 23 de febrero de 1834, un comerciante ambulante llamado Jacobo Soto se dirigía de Xalapa a Córdoba cuando una violenta tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio. La hacienda de los de la Vega, siendo el edificio más cercano visible desde el camino, parecía una opción natural para un alojamiento de emergencia. Ernesto de la Vega, a pesar de su evidente renuencia,
Difícilmente podía negar la hospitalidad a un viajero varado durante un clima tan peligroso. Soto describiría más tarde la velada como incómodamente tensa. Elena de la Vega sirvió una comida sencilla de tortillas y carne salada, pero la conversación fue forzada y extraña. Los de la Vega parecían nerviosos, intercambiando constantemente miradas y sobresaltándose con cada sonido. Cuando Soto preguntó por los niños que le habían dicho que vivían en la hacienda, Elena explicó que todos estaban durmiendo y no debían ser molestados. Los niños, dijo, habían estado enfermos con fiebre y necesitaban descansar. Lo que más perturbó a Soto fue el sonido. Durante toda la noche, mientras yacía en una cama improvisada en el salón de los de la Vega, pudo oír lo que sonaba como un llanto ahogado proveniente de debajo del suelo. Cuando se lo mencionó a Ernesto a la mañana siguiente, de la Vega afirmó que probablemente era solo el viento silbando a través de las grietas en los cimientos. El sonido era común en las casas viejas, especialmente durante el clima frío. Soto aceptó esta explicación, pero algo en la manera de los de la Vega continuó preocupándolo. El segundo incidente ocurrió 3 semanas después, el 15 de marzo. María Catalina López, una joven inmigrante irlandesa que viajaba con su familia en busca de trabajo en los campos de caña de azúcar cerca de Jalapa, se separó de su grupo durante el cruce de un río. Agotada y asustada, se dirigió a la hacienda de los de la Vega. Al caer la noche, Elena de la Vega la acogió, ofreciéndole comida y refugio por la noche. María Catalina nunca más fue vista con vida. Cuando su familia denunció su desaparición al alguacil en Xalapa, describieron su última ubicación conocida y la dirección en la que se dirigía María Catalina. Se organizó una partida de búsqueda, pero las vastas extensiones de la selva veracruzana hacían casi imposible encontrar a una sola persona desaparecida. La búsqueda se suspendió después de una semana, y se presumió que María Catalina López había muerto de exposición o había sido atacada por animales salvajes. El incidente final que conduciría al descubrimiento ocurrió el 2 de abril de 1834. Un agricultor local llamado Guillermo Herrera estaba cazando conejos en el bosque que bordeaba la propiedad de los de la Vega cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Desde algún lugar cerca de la casona de los de la Vega llegó el sonido de niños gritando. No los gritos ordinarios de los jóvenes jugando, sino chillidos crudos y desesperados de puro terror. Herrera se acercó sigilosamente para investigar, escondiéndose detrás de un grupo de amates a unos 45 metros de la casa de los de la Vega. Durante casi una hora, observó y escuchó. Los gritos continuaron de forma intermitente, pareciendo siempre provenir de debajo de la casa en lugar de su interior. En un momento, vio a Ernesto de la Vega salir de lo que parecía ser una puerta de sótano en el costado de la casa. De la Vega miró a su alrededor nerviosamente y luego desapareció de nuevo bajo tierra. Cuando Herrera informó lo que había presenciado a sus vecinos, las opiniones se dividieron. Algunos sugirieron que los niños huérfanos podrían ser más problemáticos de lo que los de la Vega habían indicado, requiriendo quizás disciplina o tratamiento médico que podría ser angustiante. Otros, sin embargo, comenzaron a recordar detalles extraños que no habían parecido importantes antes. Las inusuales cantidades de comida que compraba Elena de la Vega, los extraños sonidos que los vecinos oían ocasionalmente por la noche, el hecho de que ninguno de los supuestos huérfanos había sido visto en el pueblo o en las reuniones comunitarias. El alguacil Benjamín Ochoa, un veterano de la ley que había servido al municipio durante más de 15 años, inicialmente desestimó las preocupaciones como chismes de vecindario. Sin embargo, cuando Guillermo Herrera se le acercó directamente e insistió en presentar una queja formal, Ochoa aceptó investigar. La ley le exigía dar seguimiento a los informes de posible abuso infantil, independientemente de su opinión personal sobre los acusadores. En la mañana del 8 de abril de 1834, el alguacil Ochoa se dirigió a la hacienda de los de la Vega, acompañado por su ayudante, Marcos Villanueva. Llegaron justo después del amanecer, esperando realizar una inspección de rutina que pusiera fin a los rumores de la comunidad. Elena de la Vega los recibió en la puerta, con una manera tranquila y acogedora. Invitó a los oficiales a tomar un café y expresó su preocupación por los chismes que circulaban en la comunidad. La conversación comenzó con normalidad. Elena volvió a explicar lo de los niños huérfanos, mostró a los oficiales cartas que afirmaba haber recibido de parientes en Puebla
y se ofreció a organizar que los niños se reunieran con el alguacil Ochoa una vez que se recuperaran de su reciente enfermedad. Todo parecía perfectamente razonable, hasta que el ayudante Villanueva pidió usar el retrete. Mientras Villanueva caminaba por el costado de la casa, notó algo que le heló la sangre. La puerta del sótano que Guillermo Herrera había visto usar a Ernesto de la Vega estaba asegurada con 3 candados separados. Cadenas pesadas envolvían las manijas de la puerta, y la madera alrededor de las cerraduras mostraba signos de arañazos desesperados, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro. Cuando Villanueva regresó a la casa e informó en voz baja al alguacil Ochoa sobre lo que había observado, ambos hombres supieron que estaban lidiando con algo mucho más serio que chismes de la comunidad. Ochoa le pidió cortésmente a Elena que les mostrara el sótano, explicando que una inspección exhaustiva ayudaría a poner fin a los rumores. El cambio en el comportamiento de Elena de la Vega fue inmediato y escalofriante. Su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar y empezó a tartamudear sobre lo peligroso que era el sótano, cómo a los niños no se les permitía bajar allí, cómo no había nada que ver más que viejos equipos de granja y almacenamiento. Fue entonces cuando lo oyeron. Desde algún lugar bajo sus pies llegó el sonido de niños llorando, seguido de una voz débil pidiendo ayuda. El sonido era ahogado pero inconfundible, y provenía directamente de debajo de la cocina donde estaban. Las secuelas inmediatas de ese primer descubrimiento perseguirían al alguacil Ochoa por el resto de su vida. Cuando él y el ayudante Villanueva forzaron la puerta del sótano, el hedor que se elevó de la oscuridad de abajo fue abrumador. Una mezcla de desechos humanos, cuerpos sin lavar y algo más que Ochoa describiría más tarde como el olor mismo de la desesperación. El sótano que Ernesto de la Vega había pasado más de 2 décadas construyendo era una obra maestra de crueldad calculada. La cámara principal se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba, adentrándose en la tierra como una madriguera subterránea. Muros de piedra, cuidadosamente morterados y diseñados para amortiguar el sonido, creaban una serie de habitaciones interconectadas. La cámara más grande, directamente debajo de la cocina, albergaba a la mayoría de los niños. Estaban encadenados a argollas de hierro incrustadas en los muros de piedra, cada niño asegurado con grilletes en los tobillos. Las cadenas eran lo suficientemente largas como para permitir el movimiento dentro de un área pequeña, pero impedían cualquier posibilidad de escape. Los niños tenían edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Estaban demacrados, sus ropas reducidas a harapos, sus cuerpos con las marcas de un abandono y abuso prolongados. Muchos mostraban signos de enfermedad, fiebre, problemas respiratorios y afecciones de la piel que provenían de vivir en el espacio subterráneo húmedo y sin ventilación. Lo que más impactó a ambos oficiales fue el silencio. Después de los gritos iniciales de ayuda, los niños no dijeron nada. Simplemente miraban a los recién llegados con ojos que no contenían esperanza ni expectativa de rescate. El ayudante Villanueva, padre de 4 hijos, tuvo que salir del sótano 2 veces para vomitar. El alguacil Ochoa, a pesar de sus años de experiencia en la aplicación de la ley, se encontró incapaz de procesar el alcance total de lo que estaba viendo. La naturaleza metódica del encarcelamiento, la evidencia de una planificación a largo plazo, el gran número de víctimas, estaba más allá de cualquier cosa en su experiencia o imaginación. En las cámaras más pequeñas, Ochoa y Villanueva encontraron evidencia del sistema de control de los de la Vega. Una habitación contenía cepos y dispositivos de sujeción para el castigo. Otra albergaba lo que parecía ser un área médica primitiva, donde los niños eran tratados por lesiones y enfermedades, no por compasión, sino para mantenerlos vivos y funcionales. Una tercera habitación contenía registros detallados que resultarían cruciales para la investigación: nombres, edades, fechas de llegada y notas sobre la condición y el comportamiento de cada niño. Los registros revelaron el alcance de la operación de los de la Vega. Los niños habían estado llegando a la hacienda regularmente desde 1812, poco después de que Elena de la Vega llegara a El Naranjal. Las fuentes variaban. Algunos eran huérfanos comprados en hospicios abrumados, otros eran fugitivos atraídos por promesas de comida y refugio, y otros parecían haber sido simplemente secuestrados de sus familias. El registro mostraba que, a lo largo de los años,
Más de 90 niños habían pasado por el sótano de los de la Vega. La pregunta obvia, ¿qué había pasado con los demás?, fue respondida de la manera más horrible posible. En una cámara separada, a la que se llegaba a través de un pasaje estrecho que requería gatear, Ochoa y Villanueva encontraron los restos de al menos 36 niños. Algunos parecían haber muerto de enfermedad o desnutrición. Otros mostraban signos de violencia. Todos habían sido enterrados en tumbas poco profundas bajo el suelo del sótano, sus cuerpos cubiertos con cal para controlar el olor y la descomposición. La investigación que siguió al descubrimiento inicial continuaría durante meses, mientras las autoridades luchaban por comprender cómo una empresa criminal tan masiva había operado sin ser detectada durante más de 2 décadas. La respuesta residía en el genio de Elena de la Vega para el engaño y su comprensión de la psicología humana. Había creado una personalidad casi perfectamente diseñada para evitar sospechas en una comunidad rural de la década de 1830. El personaje de la mujer caritativa que cuidaba de niños huérfanos apelaba a los valores cristianos de la comunidad, mientras que explicaba cualquier aspecto inusual del hogar de los de la Vega. La historia de niños traumatizados que estaban demasiado asustados para interactuar con extraños proporcionaba una excusa lista para por qué los supuestos huérfanos nunca eran vistos en público. La afirmación de que se estaban arreglando hogares permanentes con parientes lejanos explicaba por qué los niños nunca parecían abandonar la hacienda. Aún más hábilmente, Elena había creado múltiples capas de protección para su operación. A los niños se les enseñaba a llamarla madre, asegurando que si alguien los oía, parecería una relación familiar natural. Las pocas veces que los niños fueron vistos por extraños, habían sido cuidadosamente entrenados para permanecer en silencio y parecer tímidos en lugar de aterrorizados. Las sustanciales compras de alimentos se explicaban por la presencia de múltiples niños, mientras que los suministros médicos se justificaban por la supuesta mala salud de los jóvenes huérfanos. La configuración física de la operación estaba igualmente bien planificada. La construcción del sótano se había extendido a lo largo de muchos años, con diferentes trabajadores encargándose de diferentes aspectos del proyecto. Ningún artesano había visto el diseño completo ni entendido el verdadero propósito de las modificaciones. La insonorización era lo suficientemente efectiva como para que incluso los vecinos cercanos rara vez oyeran algo sospechoso. Y cuando lo hacían, los sonidos podían explicarse como actividades agrícolas ordinarias o el ruido normal de los niños jugando. Quizás lo más perturbador fue el sistema de control psicológico que Elena había desarrollado. A los niños se les decía que habían sido abandonados por sus familias, que nadie los estaba buscando y que el mundo exterior era peligroso y hostil. A los que se portaban bien se les daba comida y condiciones de vida ligeramente mejores. Los que causaban problemas eran sometidos a castigos que servían de ejemplo a los demás. Con el tiempo, la mayoría de los niños aceptaron su cautiverio como simplemente la forma en que debían ser sus vidas. La reacción de la comunidad al descubrimiento fue de conmoción e incredulidad totales. Muchos residentes se negaron inicialmente a creer que Elena de la Vega, la mujer tranquila que había vivido entre ellos durante más de 20 años, pudiera ser capaz de actos tan monstruosos. Algunos sugirieron que debió haber sido coaccionada por su esposo, o que toda la situación era de alguna manera un malentendido. Estas negaciones se volvieron imposibles de mantener a medida que surgían más pruebas. Los detallados registros encontrados en el sótano incluían no solo información sobre los niños, sino también correspondencia con contactos criminales en otros estados. Elena de la Vega había sido parte de una red que traficaba con niños, comprando y vendiendo a jóvenes víctimas a través de las fronteras estatales. La hacienda de los de la Vega era solo una operación en una empresa criminal más grande que se extendía desde Puebla hasta Veracruz. A medida que el alguacil Ochoa profundizaba en el caso de los de la Vega, comenzaron a surgir patrones inquietantes que sugerían que la operación era mucho más sofisticada de lo que se creía inicialmente. La correspondencia encontrada en el sótano reveló que Elena de la Vega había estado en contacto regular con al menos otras 12 personas en 5 estados, todas aparentemente involucradas en actividades similares. Las cartas, escritas en un código simple que finalmente fue descifrado, discutían entregas de mercancía y control de calidad, en un lenguaje que claramente se refería al tráfico de personas.
Una carta, fechada solo 3 meses antes del descubrimiento, provenía de alguien identificado únicamente como Morales, en Puebla. Morales escribió que tenía 6 nuevos artículos de diversas edades y condiciones que serían adecuados para sus requerimientos. La carta incluía descripciones detalladas de los niños, sus edades aproximadas y sus condiciones físicas. Lo más inquietante es que incluía notas sobre sus temperamentos, qué niños eran dóciles y cuáles podrían requerir entrenamiento adicional. Los registros financieros pintaban un cuadro aún más horrible. Elena de la Vega había estado pagando entre 50 y 200 pesos por niño, dependiendo de la edad y la condición. También había estado recibiendo pagos de otros lugares, lo que sugiere que la hacienda de los de la Vega servía tanto como destino como punto de distribución para los niños traficados. La cantidad total de dinero involucrada era asombrosa para la época. Más de 8.000 pesos en transacciones a lo largo de 2 décadas, equivalentes a varios cientos de miles en moneda moderna. El doctor Rooney Marcos Velasco, el médico itinerante que había sido llamado a la hacienda de los de la Vega en varias ocasiones, se convirtió en un testigo clave a medida que la investigación se expandía. Bajo interrogatorio, reveló que Elena de la Vega siempre había sido inusualmente específica sobre los medicamentos que solicitaba. Tenía un conocimiento detallado del tratamiento de la desnutrición, las infecciones respiratorias y otras afecciones comunes en niños gravemente descuidados. También había pedido sedantes y otras drogas que podían usarse para controlar a prisioneros difíciles. El testimonio del médico llevó a otra escalofriante constatación. Elena de la Vega había estado estudiando sistemáticamente cómo mantener con vida a un gran número de niños en condiciones de privación extrema. Los suministros médicos que compraba, las preguntas que hacía, incluso el diseño del sótano, todo estaba diseñado para maximizar la tasa de supervivencia de sus prisioneros, mientras se minimizaban los recursos necesarios para mantenerlos. El empresario local Tomás Hernández proporcionó piezas adicionales del rompecabezas. Una revisión de sus registros de ventas mostró que Elena de la Vega había estado comprando cantidades crecientes de suministros básicos a lo largo de los años. Lo que parecía ser las crecientes necesidades de un hogar caritativo era en realidad la evidencia de una operación criminal en expansión. Hernández también recordó solicitudes específicas de artículos que parecían inusuales en ese momento: mantas adicionales, grandes cantidades de ropa de niño y compras al por mayor de medicinas sencillas. La investigación también reveló el papel de Ernesto de la Vega en la operación. Mientras que Elena parecía ser la mente maestra, Ernesto era responsable del mantenimiento físico de la prisión y del manejo de los niños. Varios de los sobrevivientes, cuando finalmente pudieron hablar, lo describieron como el ejecutor que llevaba a cabo los castigos y mantenía la disciplina. Su trabajo de construcción en el sótano no había sido solo de expansión, había sido un refinamiento constante de un sistema diseñado para mantener a seres humanos en cautiverio. La revelación más perturbadora provino del análisis de los registros de los niños que habían desaparecido de la hacienda de los de la Vega a lo largo de los años. Los libros de contabilidad mostraban que algunos niños habían sido transferidos a otros lugares, lo que sugiere una red de compradores y vendedores en múltiples estados. Otros habían sido marcados como no aptos o problemáticos, entradas que correspondían con los restos encontrados en la cámara funeraria del sótano. El alcance de la investigación se expandió a medida que las autoridades de otros estados comenzaron a examinar sus propias desapariciones sin resolver. Los informes de niños desaparecidos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca mostraban similitudes inquietantes. Muchos de los niños desaparecidos encajaban en el perfil de los encontrados en la hacienda de los de la Vega, pobres, huérfanos o de familias que probablemente no tendrían recursos para buscarlos extensamente. Se llamó a los rurales para coordinar la investigación multiestatal. Esto no tenía precedentes en la época, ya que la mayoría de la aplicación de la ley era estrictamente local. El caso de la Vega representó una de las primeras grandes investigaciones criminales que cruzaron las fronteras estatales e involucraron a las autoridades federales. Las implicaciones legales se complicaron por el hecho de que muchos de los crímenes habían ocurrido en diferentes jurisdicciones bajo diferentes leyes. A medida que pasaban las semanas, más sobrevivientes comenzaron a contar sus historias. Los relatos eran notablemente consistentes.
describiendo años de encarcelamiento, abuso sistemático y manipulación psicológica. Los niños describieron cómo los recién llegados eran quebrados, sometidos a aislamiento, castigo y adoctrinamiento hasta que aceptaban su destino. Hablaron de una compleja jerarquía entre los prisioneros, con los niños mayores recibiendo privilegios menores a cambio de ayudar a controlar a los más jóvenes. Los sobrevivientes también revelaron el alcance de la manipulación psicológica de Elena de la Vega. Había convencido a muchos de los niños de que no valían nada, que sus familias los habían vendido o abandonado y que merecían su tratamiento. Algunos de los niños mayores, que habían estado encarcelados durante años, se resistieron inicialmente a los esfuerzos de rescate porque habían sido condicionados a creer que el mundo exterior era aún más peligroso que su cautiverio. La investigación descubrió evidencia de los métodos de la Vega para adquirir víctimas. Había desarrollado relaciones con funcionarios corruptos en hospicios y orfanatos que le proporcionaban niños a cambio de pagos. También había cultivado contactos entre elementos criminales en las principales ciudades que podían identificar a niños vulnerables. Fugitivos, huérfanos de la calle y otros que no serían extrañados de inmediato. Quizás lo más escalofriante es que los registros mostraban que la operación de la Vega se había estado expandiendo en los últimos años. El número de niños retenidos había aumentado, y había planes en la correspondencia para establecer instalaciones similares en otros lugares. El descubrimiento en la hacienda de los de la Vega aparentemente había interrumpido una empresa criminal que estaba a punto de convertirse en una operación mucho más grande. El avance que conduciría a la exposición completa de la red de los de la Vega provino de una fuente inesperada. Entre los niños sobrevivientes se encontraba una niña llamada Rebeca, de aproximadamente 14 años, que había estado retenida más tiempo que cualquiera de los otros. A diferencia de los otros niños que habían sido quebrados por su terrible experiencia, Rebeca había mantenido una chispa de desafío y una memoria extraordinaria para los detalles. Rebeca había sido secuestrada de la granja de su familia en Puebla en 1829, cuando solo tenía 9 años. Recordaba todo sobre su captura, cómo una mujer que decía ser una pariente lejana había llegado a su granja, cómo la habían atraído con promesas de dulces y un paseo al pueblo, cómo se había despertado encadenada en el sótano de los de la Vega. Más importante aún, recordaba cada conversación que había escuchado entre Elena de la Vega y los diversos visitantes que habían acudido a la hacienda a lo largo de los años. El testimonio de Rebeca reveló que la operación de los de la Vega era solo una parte de una red mucho más grande. Había oído a Elena discutir sobre otras haciendas, otros lugares donde se retenía a niños. Recordaba nombres, fechas y detalles sobre envíos de niños que se trasladaban entre diferentes instalaciones. Su información proporcionó a las fuerzas del orden su primer panorama completo del alcance de la empresa criminal. La revelación más significativa llegó cuando Rebeca describió una visita, que había ocurrido solo 2 semanas antes del descubrimiento. Un hombre bien vestido había llegado a la hacienda en un carruaje caro, acompañado por otros 2 hombres. Rebeca había sido seleccionada, junto con otros 3 niños, para ser inspeccionada por los visitantes. El hombre los había examinado cuidadosamente, revisando sus dientes, su tono muscular y su salud general, como un comprador evaluando ganado. El visitante finalmente había decidido no comprar a ninguno de los niños, quejándose de que estaban demasiado dañados para sus propósitos. Sin embargo, había dejado una carta que contenía especificaciones detalladas para el tipo de niños que quería comprar. La carta, que se encontró entre los papeles de Elena de la Vega, describía los requisitos para niños de edades, características físicas y temperamentos específicos. El lenguaje era frío y comercial, discutiendo a los seres humanos como mercancías que se compran y se venden. La carta estaba firmada como G. Montenegro e incluía una dirección de remitente en la Ciudad de México. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que Gabriel Montenegro era un rico hacendado que había estado comprando niños durante años, ostensiblemente como sirvientes domésticos, pero en realidad para fines que la investigación revelaría ser aún más siniestros que la operación de los de la Vega. La conexión con Montenegro abrió una dimensión completamente nueva del caso. Los hacendados ricos, al parecer, habían estado utilizando la red de tráfico de niños para adquirir trabajadores que estarían completamente bajo su control.
A diferencia de los peones acasillados que tenían algunas protecciones legales y cuya desaparición podría notarse, los niños traficados podían ser trabajados hasta la muerte sin consecuencias legales. No tenían familias que los buscaran, ni estatus legal que los protegiera, ni esperanza de escapar. La investigación de la conexión con Montenegro reveló que varias otras familias prominentes habían estado involucradas en compras similares. Los niños estaban siendo utilizados no solo como trabajadores, sino como sujetos para experimentos médicos, como objetivos para entretenimiento violento y para fines que los investigadores encontraron demasiado perturbadores para documentar completamente en sus informes oficiales. A medida que el alcance de la red criminal se hizo evidente, la investigación enfrentó una creciente resistencia de intereses poderosos. Varias de las familias involucradas en la compra de niños tenían importantes conexiones políticas y recursos sustanciales para protegerse. Comenzaron a hacerse amenazas contra los investigadores, los testigos e incluso los niños sobrevivientes. El alguacil Ochoa recibió cartas anónimas advirtiéndole que abandonara la investigación. El ayudante Villanueva fue atacado por asaltantes desconocidos mientras caminaba a casa del trabajo. El doctor Velasco encontró su práctica médica repentinamente boicoteada por varios pacientes prominentes. La presión estaba claramente diseñada para intimidar a las fuerzas del orden y evitar que se expusiera el alcance total de la red. La situación se volvió aún más peligrosa cuando uno de los niños sobrevivientes, un niño llamado Timoteo, que había estado proporcionando un testimonio crucial, desapareció del refugio temporal donde estaba alojado. Se realizó una búsqueda, pero Timoteo nunca fue encontrado. El mensaje era claro. Aquellos que cooperaran con la investigación enfrentarían graves consecuencias. A pesar de la intimidación, la investigación continuó. Los rurales proporcionaron seguridad adicional para los testigos e investigadores clave. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a lugares más seguros y se apostaron guardias armados en la hacienda de los de la Vega para proteger la evidencia física. El caso se había convertido en una prueba de si el sistema legal mexicano podía funcionar cuando se enfrentaba a crímenes que involucraban a perpetradores ricos y poderosos. La presión alcanzó su punto máximo cuando la propia Elena de la Vega fue encontrada muerta en su celda. La causa oficial de la muerte fue catalogada como suicidio, pero las circunstancias eran sospechosas. De la Vega tenía previsto testificar sobre el alcance total de la red criminal, incluidos los nombres de todos sus contactos y clientes. Su muerte eliminó al testigo más importante de la investigación y a la fuente de información sobre la conspiración más amplia. La misteriosa muerte de Elena de la Vega envió ondas de choque a través del equipo de investigación. Si los intereses poderosos estaban dispuestos a eliminar a los testigos clave, nadie involucrado en el caso estaba a salvo. La investigación había descubierto una empresa criminal tan vasta y tan bien conectada que representaba una amenaza para algunas de las familias más prominentes de la sociedad mexicana. Justo cuando parecía que la investigación podría ser descarrilada por la intimidación y la violencia, un acontecimiento inesperado lo cambió todo. Un antiguo empleado de Gabriel Montenegro, motivado por la culpa por lo que había presenciado, se presentó con pruebas que harían estallar el caso. El empleado, un hombre llamado Samuel Pérez, había trabajado como capataz en la hacienda de Montenegro y tenía un conocimiento detallado de los niños que habían sido comprados de la red de la Vega. Pérez trajo consigo documentos que probaban la conexión entre la operación de la Vega y los compradores del sur. Más importante aún, había presenciado el destino de muchos de los niños que habían sido vendidos a los hacendados. Su testimonio proporcionaría las piezas finales del rompecabezas y expondría el horror total de lo que les había estado sucediendo a los niños más vulnerables de México. El testimonio de Samuel Pérez ante el gran jurado en Xalapa pasaría a la historia como uno de los relatos más perturbadores en la historia legal de México. Pérez, un hombre de unos 40 años con manos curtidas y ojos atormentados, había trabajado para Gabriel Montenegro durante más de una década. Lo que había visto en la hacienda de Montenegro y lo que reveló sobre el destino de los niños de los de la Vega conmocionó incluso a los experimentados investigadores que creían haber entendido el alcance de la empresa criminal. Pérez describió cómo la hacienda de Montenegro operaba dos sistemas separados. La hacienda principal utilizaba mano de obra de peones para la producción de caña de azúcar, operando bajo el típico, aunque brutal,
modelo económico de la agricultura mexicana. Sin embargo, Montenegro también había establecido lo que Pérez llamaba los cuartos experimentales, una instalación separada donde se retenía a los niños traficados para fines que no tenían nada que ver con la producción agrícola. Los niños comprados de la Red de la Vega eran utilizados como sujetos para experimentos médicos que Montenegro realizaba con varios asociados, incluidos 2 médicos de la Escuela de Medicina de la capital. Los experimentos estaban diseñados para probar los límites de la resistencia humana, estudiar los efectos de diversas drogas y tratamientos y satisfacer la curiosidad científica de hombres que veían a los niños como animales de laboratorio en lugar de seres humanos. El testimonio más condenatorio de Pérez se refería a los detallados registros que Montenegro mantenía de estos experimentos. El hacendado había documentado todo: las reacciones de los niños a diferentes tratamientos, sus tasas de supervivencia bajo diversas condiciones y la progresión de enfermedades que se introducían deliberadamente para estudiar sus efectos. El registro mostraba que Montenegro y sus asociados habían estado realizando torturas sistemáticas disfrazadas de investigación médica. El testimonio reveló que al menos 37 niños de la Red de la Vega habían sido vendidos a Montenegro a lo largo de los años. De estos, solo 4 habían sobrevivido lo suficiente como para ser transferidos a otros compradores. El resto había muerto como resultado de los experimentos, la desnutrición o las brutales condiciones de trabajo en los cuartos experimentales. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin marcar en una sección remota de la hacienda. Pérez también proporcionó información sobre la red más amplia de compradores. Había estado presente en reuniones donde Montenegro discutía compras con otros hacendados, empresarios ricos e incluso algunos políticos. Las conversaciones que escuchó revelaron que la red de tráfico se extendía mucho más allá de lo que los investigadores habían imaginado. Se compraban y vendían niños en todo el país, con diferentes compradores que tenían diferentes requisitos y propósitos. La revelación más impactante llegó cuando Pérez describió una reunión que había presenciado en el otoño de 1833. Montenegro había organizado lo que llamó una demostración para compradores potenciales de todo el país. El evento estaba diseñado para mostrar la calidad de los niños disponibles a través de la red y para demostrar los diversos usos a los que podían ser sometidos. La descripción de Pérez de esta reunión fue tan perturbadora que varios miembros del gran jurado tuvieron que abandonar la sala. La demostración había incluido exhibiciones de la capacidad de los niños para realizar diversos tipos de trabajo, sus respuestas a diferentes formas de castigo y control y su idoneidad para diferentes tipos de explotación. Se había animado a los compradores a examinar de cerca a los niños, a probar sus reacciones y a realizar pedidos para tipos específicos de víctimas. Todo el evento se había llevado a cabo con la atmósfera casual y comercial de una subasta de ganado. El testimonio de Pérez también reveló el alcance financiero de la red. Los precios pagados por los niños variaban drásticamente según su edad, condición física y uso previsto. Los niños más pequeños, que podían ser más fácilmente controlados y condicionados, alcanzaban precios más altos. Los niños con características físicas o habilidades específicas se vendían a precios superiores. Se estimó que la cantidad total de dinero involucrada en la red ascendía a cientos de miles de pesos, una fortuna para la época. El equipo de investigación utilizó la información de Pérez para coordinar redadas en múltiples lugares de todo el país. Los rurales, en colaboración con las fuerzas del orden locales, atacaron simultáneamente haciendas, almacenes y otras instalaciones donde se retenía a niños traficados. Las redadas se llevaron a cabo en secreto para evitar la destrucción de pruebas y la fuga de los principales perpetradores. Los resultados de las redadas coordinadas fueron asombrosos. Más de 100 niños adicionales fueron rescatados de diversos lugares. Se incautó evidencia física que documentaba el alcance total de la red de tráfico, incluidos registros financieros, correspondencia y registros detallados de compras y ventas. Varios individuos prominentes fueron arrestados, incluidos Gabriel Montenegro, 2 médicos de la capital y un legislador estatal de Veracruz, que había sido uno de los mejores clientes de la red. Las pruebas incautadas durante las redadas pintaron un cuadro de maldad sistemática que conmocionó a la nación. La red de tráfico había estado operando durante más de 30 años.
había involucrado a docenas de importantes compradores y vendedores, y había victimizado a cientos de niños. El nivel de organización y sofisticación no tenía precedentes para ninguna empresa criminal de la época. Los experimentos médicos realizados por Montenegro y sus asociados fueron documentados con un detalle horrible. El registro mostraba que los experimentadores habían infectado deliberadamente a los niños con enfermedades para estudiar su progresión. Habían probado varios venenos y toxinas, y habían realizado procedimientos quirúrgicos sin anestesia ni formación médica adecuada. Los niños habían sido tratados como sujetos de investigación desechables, sus vidas valoradas solo por el conocimiento científico que podía extraerse de su sufrimiento. La investigación también reveló la corrupción que había hecho posible la red. Se había sobornado a funcionarios de orfanatos, hospicios y gobiernos locales para que proporcionaran niños o ignoraran sus desapariciones. Se había pagado a jueces para que declararan a los niños abandonados o para que aprobaran adopciones que en realidad eran ventas. Incluso algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían estado involucrados en encubrir pruebas e intimidar a los testigos. Los procedimientos legales que siguieron se prolongarían durante años, mientras los fiscales luchaban por hacer justicia a las víctimas de crímenes que habían ocurrido en múltiples estados y jurisdicciones. La complejidad del caso, combinada con la riqueza y las conexiones políticas de muchos de los acusados, dificultó enormemente el enjuiciamiento. Varios acusados clave escaparon a la condena por tecnicismos o por la influencia de poderosos aliados. Sin embargo, la exposición pública de la red de tráfico tuvo efectos profundos que se extendieron mucho más allá de los procedimientos legales. El caso de La Vega se convirtió en un catalizador para la primera legislación federal que abordaba el tráfico y el abuso infantil. Condujo a reformas en la supervisión de orfanatos y hospicios y al establecimiento de nuevas protecciones legales para los niños vulnerables. La resolución final del caso de La Vega tardaría casi 5 años en completarse, pero su impacto en la sociedad mexicana fue inmediato y profundo. La reacción pública a las revelaciones fue de fascinación horrorizada mezclada con la determinación de evitar que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Los periódicos de todo el país cubrieron la historia con un detalle sin precedentes, y muchas publicaciones dedicaron números enteros a los hallazgos de la investigación. Los niños sobrevivientes se enfrentaron a un largo y difícil camino hacia la recuperación. La mayoría había estado retenida durante años y no recordaba la vida antes de su cautiverio. Los 47 niños rescatados del sótano de los de La Vega requirieron un tratamiento médico extenso, atención psicológica y un trabajo paciente para ayudarlos a readaptarse a la interacción humana normal. Muchos nunca se recuperaron por completo de su terrible experiencia, llevando cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Rebeca, la niña de 14 años cuyo testimonio había sido crucial para exponer la red más amplia, se convirtió en una especie de celebridad a medida que se difundía la noticia de su valentía. Sin embargo, la atención resultó abrumadora para alguien que había soportado tal trauma. Finalmente, fue puesta con una familia de cuáqueros en Puebla, que le proporcionó el ambiente tranquilo y de apoyo que necesitaba para sanar. Rebeca vivió hasta los 73 años, finalmente se casó y formó su propia familia, pero nunca volvió a hablar públicamente sobre sus experiencias después del testimonio del juicio. Los procedimientos legales revelaron el alcance total de la corrupción que había permitido la red de tráfico. Ernesto de la Vega, que había sido capturado durante la redada inicial, fue condenado por múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato. Fue ejecutado por ahorcamiento en Xalapa el 15 de noviembre de 1836, ante una multitud de más de 3.000 personas. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron una confesión de que había seguido el camino del diablo y una súplica de perdón de los niños a los que había ayudado a torturar. El juicio de Gabriel Montenegro se convirtió en una sensación que expuso el oscuro submundo de la sociedad de hacendados. Los registros médicos incautados de su hacienda proporcionaron pruebas de tortura y asesinatos sistemáticos que conmocionaron incluso a los observadores más endurecidos. Montenegro fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a muerte, pero su ejecución se retrasó durante años por apelaciones y maniobras políticas. Finalmente murió en prisión en 1841,
según los informes, de un ataque al corazón, aunque algunos sospechaban que había sido envenenado por asociados que temían que pudiera revelar secretos adicionales. Los 2 médicos de la capital que habían participado en los experimentos fueron expulsados de la profesión médica y sentenciados a largas penas de prisión. Sus casos condujeron a nuevas regulaciones que regían la investigación médica y el tratamiento de sujetos humanos. La propia Escuela de Medicina enfrentó un escándalo que casi resultó en su cierre, ya que los investigadores revelaron que varios otros miembros de la facultad tenían conocimiento de los experimentos ilegales, pero no los habían denunciado. El aspecto más frustrante de la investigación fue el número de individuos poderosos que escaparon a la justicia, a pesar de las claras pruebas de su participación. Varios hacendados ricos huyeron a Europa antes de que pudieran ser arrestados. Otros utilizaron sus conexiones políticas para evitar el enjuiciamiento o para recibir sentencias mínimas que no reflejaban la gravedad de sus crímenes. Un legislador estatal de Veracruz, que había sido uno de los principales clientes de la red, fue censurado por su legislatura pero nunca enfrentó cargos penales. La investigación financiera reveló que la red de tráfico había generado enormes ganancias para sus organizadores. Solo Elena de la Vega había acumulado más de 12.000 pesos en ganancias durante su operación de 20 años, una suma equivalente a varios cientos de miles en moneda moderna. Gran parte de este dinero nunca se recuperó, ya que se había invertido en negocios legítimos o se había escondido en cuentas que los investigadores no pudieron rastrear. La propia hacienda de los de la Vega se convirtió en un símbolo de los horrores que se habían descubierto. La propiedad fue confiscada por el gobierno y finalmente vendida en una subasta, pero nadie quería vivir en un lugar asociado con tanto mal. La casa fue demolida en 1845 y el sótano se llenó de concreto y se selló permanentemente. Se estableció un pequeño cementerio en el sitio para conmemorar a los niños que habían muerto allí, aunque la mayoría de sus nombres nunca se conocieron. El caso condujo a importantes reformas en el bienestar y la protección infantil. Veracruz aprobó las primeras leyes integrales de protección infantil en la historia de México, estableciendo la supervisión gubernamental de los orfanatos y requiriendo verificaciones de antecedentes para cualquiera que buscara adoptar o cuidar a un gran número de niños. Otros estados siguieron rápidamente con una legislación similar, creando las bases de los sistemas modernos de bienestar infantil. El gobierno federal también respondió con nuevas leyes que abordaban los delitos interestatales y el tráfico de personas. El caso de La Vega había demostrado las limitaciones de la aplicación de la ley estado por estado al tratar con crímenes que cruzaban las fronteras jurisdiccionales. Los nuevos estatutos federales otorgaron a los rurales una autoridad ampliada para investigar y enjuiciar los casos de tráfico, estableciendo precedentes que resultarían cruciales en desarrollos posteriores de la justicia penal. Quizás lo más importante es que el caso cambió la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de una protección sistemática. La noción romántica del individuo caritativo que cuida de los niños huérfanos fue reemplazada por una comprensión más realista de la necesidad de supervisión institucional y salvaguardias legales. La frase «otro caso de La Vega» entró en el uso común como una advertencia sobre el potencial de abuso en situaciones que involucran a niños vulnerables. El doctor Marcos Velasco, el médico que sin saberlo había permitido la operación de los de La Vega a través de sus consultas médicas, dedicó el resto de su carrera al bienestar infantil. Estableció clínicas gratuitas específicamente para niños huérfanos y abandonados, y se convirtió en un defensor de las reformas en la práctica médica que evitarían que los médicos fueran manipulados por criminales. Sus escritos posteriores sobre ética médica estuvieron fuertemente influenciados por su experiencia con el caso de La Vega. El alguacil Benjamín Ochoa, que había dirigido la investigación inicial, fue ascendido a comandante de los rurales y pasó el resto de su carrera persiguiendo casos similares. Se convirtió en uno de los primeros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en especializarse en delitos contra niños, desarrollando técnicas y procedimientos de investigación que se utilizarían durante décadas. Los detallados informes de Ochoa sobre el caso de La Vega se convirtieron en lectura obligada para los oficiales de la ley en todo el país. Las historias de los niños, a medida que surgieron a lo largo de los años, revelaron el alcance total de la resiliencia humana
y los efectos a largo plazo del abuso sistemático. Algunos, como Rebeca, pudieron construir vidas relativamente normales con el apoyo y la atención adecuados. Otros lucharon con enfermedades mentales, adicciones y otros problemas que se derivaban de sus experiencias traumáticas. Unos pocos nunca se recuperaron en absoluto, muriendo jóvenes por complicaciones relacionadas con sus años de encarcelamiento y abuso. La correspondencia de la red, que se había conservado como prueba, proporcionó a los investigadores información que condujo a casos adicionales durante años después del descubrimiento inicial. Las cartas encontradas en el sótano de los de la Vega contenían referencias a otras operaciones, otras víctimas y otros perpetradores. Algunas de estas pistas resultaron en enjuiciamientos exitosos, mientras que otras llevaron a callejones sin salida o a situaciones en las que había pasado demasiado tiempo para reunir pruebas suficientes. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue la constatación de que la operación de los de la Vega había sido solo una parte de un sistema de explotación mucho más grande que había existido en gran parte sin ser detectado durante décadas. La investigación reveló que redes similares habían operado en otras partes del país, que se habían comprado y vendido niños como mercancías a lo largo de la historia de México, y que los sistemas legales y sociales habían sido inadecuados para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. El caso también destacó el papel de la responsabilidad comunitaria en la prevención de tales atrocidades. Los residentes de El Naranjal, que habían vivido durante 20 años junto a una de las escenas del crimen más horribles de la historia de México, lucharon con la culpa y la autoexaminación. ¿Cómo no habían visto lo que estaba sucediendo? ¿Qué señales habían pasado por alto o ignorado? ¿Podrían haber evitado el sufrimiento si hubieran sido más vigilantes o sospechosos? Estas preguntas llevaron a discusiones más amplias sobre la obligación de las comunidades de velar por sus miembros más vulnerables. El caso de La Vega se convirtió en una advertencia sobre los peligros de aceptar explicaciones sin investigar, de respetar la privacidad cuando ese respeto permitía el abuso, y de asumir que las apariencias respetables garantizaban un comportamiento moral. El legado del caso de La Vega se extendió mucho más allá de las reformas legales y sociales inmediatas que inspiró. La detallada documentación de la investigación, incluida la correspondencia, los registros financieros y los testimonios, se convirtió en un recurso invaluable para comprender la historia del crimen y la explotación en México. Historiadores, criminólogos y reformadores sociales estudiarían el caso durante generaciones, utilizándolo para comprender cómo el mal sistemático podía florecer en comunidades aparentemente normales. Al final, el reinado de terror de la familia de la Vega llegó a su fin, no por un trabajo policial sofisticado o técnicas de investigación avanzadas, sino por el simple coraje de la gente común que se negó a ignorar las evidentes señales de problemas. La decisión de Guillermo Herrera de informar lo que había oído, la disposición del alguacil Ochoa de tomar en serio las preocupaciones de la comunidad y la determinación de Rebeca de testificar a pesar de su trauma. Estos actos individuales de coraje moral fueron lo que finalmente expuso una de las empresas criminales más horribles de la historia de México. El sótano donde se encontraron encadenados 47 niños ha estado sellado durante más de un siglo, pero los ecos de su sufrimiento continúan recordándonos la importancia de la vigilancia, el coraje y la compasión en la protección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El caso de La Vega se erige como un testimonio tanto del mal humano como un recordatorio del poder de la conciencia individual para superar incluso los sistemas más arraigados de explotación y abuso. Si esta historia te ha dado escalofríos, entiendes por qué estos oscuros capítulos de la historia de México nunca deben ser olvidados. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en lugares como la hacienda de los de La Vega intensifica nuestra comprensión de cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas respetables. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué otros secretos yacen enterrados en el pasado de México. Este misterio nos muestra que el mal a menudo lleva la máscara de la respetabilidad y que los crímenes más horribles pueden ser cometidos por aquellos que parecen más normales para sus comunidades. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado?
¿O todavía hay secretos enterrados en las colinas de Veracruz? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, presiona la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia de México tiene muchos más secretos que revelar, y estaremos aquí para descubrirlos todos. Nos vemos en el próximo video.